asked the question, then you said it. Always saying things you're regretting. Can't erase the steps we've taken. Can't go back to the time and place we met. I was so upset. A las cosas que son feas, ponles un poco de amor. A las cosas que son feas, ponles un poco de amor. Ustedes recuerdan cuando iba a salir este teléfono, cuando lo anunciaron, como la gente criticaba lo feo, lo cuadrado, ese módulo de cámaras, qué feo. Y sin embargo pasó el tiempo y le encontramos un poco de amor. ¿Nunca les ha pasado que en sus relaciones, en la vida, uno se encuentra con cosas que al principio la ve fea, pero cuando conoce su interior, cuando conoce sus capacidades, como que se va enamorando? Bueno, eso mismo me pasó con este, que cuando lo recogí estaba feo encendido, y eso mismo me pasó con este teléfono, que yo decía, bueno, qué cuadrado, qué feo, qué incómodo, qué grande. Y luego cuando vi sus propiedades, wow. Wow. Hola familia, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de esta pequeña bestia. Hoy vamos a hablar del iPhone 12 Pro Max. Sé que me he demorado un poco, sé que he pasado mucho tiempo desde que salió, un par de meses, sé que han salido un montón de reviews, pero realmente a veces es mejor esperar un poco, a veces es mejor tener un poquito de calma para entender bien lo que está pasando y luego compartir la información. Esto de saber, esto de explicarle a ustedes las cosas, a veces no es un sprint, a veces es un maratón. Yo necesitaba tiempo para entender ¿qué es el Dolby Vision en un teléfono? Yo necesitaba tiempo para que llegara esa actualización que permitía hacer fotos en RAW en este teléfono. Necesitaba tiempo para ver si realmente valían la pena, si realmente no era una cosa de marketing, si realmente era un RAW y podías usarlo. Yo necesitaba tiempo para poder decirte yo como videógrafo y fotógrafo profesional qué pienso de este pequeño aparato. ¿Qué pienso para ti como creador audiovisual, para ti como creador en redes sociales, en tu TikTok, en tu Instagram, en tu YouTube? ¿Qué pienso si lo quisieras usar, por ejemplo, como cámara secundaria? ¿Qué pienso de este dispositivo como cámara de foto y de video? Y ya estoy listo para compartir contigo todo ese conocimiento, todos esos secretos que he descubierto de él en estas semanas de relación que he tenido con esta pequeña bestia, que te voy a dar de adelanto la siguiente frase: me ha sorprendido muchísimo. Y lo primero, aunque te suene lógico, sería la ergonomía, la usabilidad del dispositivo. Cualquier fotógrafo profesional, cualquiera que haya tenido una cámara por más de 40 minutos seguidos en la mano, sabrá la importancia de la ergonomía, de la usabilidad. Esas cámaras que se te resbalan entre las manos, esas cámaras que son difíciles de llevar, que son tan cuadradas, que son tan grandes, son impedimentos para desarrollarte profesionalmente, son impedimentos para que la experiencia de usuario sea la mejor. Realmente este teléfono es un teléfono grande, es un teléfono cuadrado que puedes agarrar en tus manos, que puedes llevar verticalmente y lo agarras duro. Yo tengo manos bastante, vamos a decir que grandes, y no lo siento que se me va, no lo siento pequeño, siento que puedo agarrarlo bien y puede ir conmigo todo el tiempo, haciendo fotos en, no sé, en un viaje, haciendo fotos en la playa. Siento que lo puedo usar y no se me va a caer. Evidentemente puedes usar dispositivos como este tipo de trípodes o este tipo de manubrios para llevar teléfonos, que para hacer videos, etcétera, puedes llevar gimbal de teléfono. Pero la ergonomía es muy importante. La ergonomía creo que te va a ayudar a tener una mejor experiencia. Por ejemplo, las cámaras, yo uso mucho Canon y bueno, yo uso solamente Canon de hecho. Y algo que siempre me ha enamorado de esta marca es la ergonomía. Cuando tú agarras esa cámara de esta manera, no se te va de las manos, y creo que eso es algo que uno debe valorar. Es un teléfono de 160.8 por 78.1 por 7.4 milímetros. Pesa 228 gramos, es un bloque, trae un nuevo y rediseñado trío de lentes de 12 megapíxeles cada uno que son espectaculares. Un angular con una apertura de 1.6 equivalente a 26 milímetros y con el sensor shift que luego te explicaré, estabilización en el sensor de 2 ejes que es espectacular y que la Apple nos promete hasta un 87% más de luz que otros teléfonos. Tiene un tele interesantísimo
que es el equivalente a 65 milímetros con una apertura de 2.0 y el famosísimo superangular de iPhone con una apertura de 1.6. Y si no entiendes lo que te estoy diciendo, si no entiendes la ergonomía, la portabilidad de tener esos tres lentes, esos tres focales en un solo rectangulito, déjame explicarte con un ejemplo visual que creo que vas a entender. Mira esto, siendo lo más minimalista posible, compara la experiencia de llevar este rectangulito con llevar todos estos lentes que son lentes de sensor recortado, son lentes pequeños. Como puedes ver, por ejemplo, me fui de cámara, ahí se ven los lentes mucho más grandes que son los lentes full frame, o sea, esos son lentes ya súper pesados. Siendo minimalista, compara llevar ese rectangulito con llevar todo esto, más llevar la cámara, wow, no tiene comparación. Si en algo lleva la vanguardia, esto de tener cámaras de video y de fotografía en los teléfonos, evidentemente es en el minimalismo que es parte de lo moderno, que es parte de lo que sabemos que será el futuro. Sin duda, no se compara esa experiencia con simplemente llevar este pequeño rectángulo con capacidades tan desorbitantes. Y una de las grandes razones por la que estamos aquí hoy, y para mí uno de los dos superpoderes que tiene este teléfono, aparte de toda su potencia y todo lo que es como teléfono como tal, uno de los dos superpoderes para mí es la fotografía. Y creo que su poder, el poder de fotografía de este nuevo teléfono, emerge además de los tres lentes rediseñados, realmente surge del Apple Pro RAW. Creo que esa característica es la que le da ese valor extra, la que le da ese valor agregado al teléfono, a esos tres lentes rediseñados poderosísimos que ahora vamos a hablar de ello. Creo que ese Pro RAW es el que le da el extra para que tú digas, necesito ese teléfono, ese es el teléfono que voy a usar como herramienta de fotografía. Ahora, ¿qué es el RAW? ¿Qué es el Pro RAW en este caso? A ver, imagina, tú puedes hacer fotos en RAW y tú puedes hacer fotos en JPG. Imagínate un pan. El JPG sería el pan que yo te lo entrego ya hecho. Tú no puedes hacer nada con ese pan, solamente te lo comes y listo. Sin embargo, el RAW sería que yo te entregara la harina, que yo te entregara la manteca, que yo te entregara todos los ingredientes para hacer ese pan y te dijera, haz lo que tú quieras. A lo mejor tu mente dice, no quiero un pan, quiero un pastel, quiero un croissant, quiero otra cosa porque tienes las herramientas. Tal vez es un poco excesivo la comparación que te hago, pero es así. La foto JPG ya está hecha. Si la tocas mucho, le vas a hacer daño, la vas a destruir. Sin embargo, el RAW te entrega muchísima información. Ahora, eso por supuesto, el RAW de una cámara no es igual al de este teléfono. ¿Qué sería el Apple Pro RAW más exactamente y sencillo? Es la fotografía sin el postprocesado, pero con toda la información de inteligencia computacional, que es donde realmente sucede, vamos a decir que el 60% de la magia en estos teléfonos. Realmente son tres lentes rediseñados, súper potentes, con una óptica buenísima. Pero este teléfono donde brilla es en su software computacional, en la capacidad de procesar lo que está sucediendo, de interpretarlo y plasmarlo en una fotografía. Esa capacidad que tiene de decir, esto es una planta, este es el cielo, que hay un contraluz, esto es azul, esta es la cara de la persona. Todo ese software computacional interpreta todo eso y te lo entrega. Y en esta fotografía en RAW, en este Apple Pro RAW, vas a tener la capacidad de tener todo eso de cierta manera ahí sin procesar. Y además vas a tener la capacidad, como en todos los RAW de toda la vida, de trabajar las sombras, de recuperar los highlights, de trabajar un poco la temperatura de color. Tiene ciertos límites, es verdad. Según mi experiencia, no es igual que editar en esta cámara un RAW, que puedo exprimirla muchísimo, pero realmente puedes sacar cosas sorprendentes. He tenido cielos totalmente quemados que he podido recuperar en una fotografía en RAW en este teléfono, que me he quedado con la mente en pff. Para activar el Apple Pro RAW vamos a configuración, buscamos la pestaña de cámara, en la primera de formato damos clic y activamos Pro RAW de Apple. Listo. Ahora en tu cámara verás la opción de RAW que puedes activar y desactivar. A lo mejor tú estás pensando, Eric, desde antes ya se podía usar RAW en las fotos, porque tenemos videos anteriores de fotografía con teléfono que con aplicaciones secundarias como Lightroom podías tener los archivos en .dng, pero realmente no era igual, no estabas casi mimetizando el RAW. Ahora es realmente un RAW que la propia Apple te proporciona. Hoy le dimos muchísimo uso a los tres lentes que trae este teléfono. El primero sería el lente angular, que sería
de cierta manera el lente principal, el que más calidad tiene, el que más definición tiene. Inclusive cuando estás editando, cuando estás postprocesando, puedes recuperar, a veces me da esa impresión, un poquito más sin perder detalle, sin perder calidad, porque es el que más definición tiene, es el más contrastado, el más fuerte, es el que tiene la estabilización en el sensor. Y creo que sería, vamos a decir que el lente principal, a pesar de que es un lente angular, de que es un lente que tiene, por ejemplo, cuando vas a hacer fotografía, puedes distorsionar de cierta manera un poco la gente, como es normal en los lentes angulares. Pero ese sería el lente principal, el lente con más calidad. Sería el lente más potente de los tres. Y luego estaría el súper interesante lente tele. Un lente con un equivalente a 65 milímetros que me parece espectacular. De hecho, hubiera querido que fuera el lente principal, hubiera querido que tuviera toda la definición que tiene el lente angular, porque es un lente muy interesante. Un lente que para retratos, por la propia longitud focal, hace que se separe un poco el fondo de la persona, inclusive en video, lo cual no tienes que, por ejemplo, usar el modo retrato, porque ese lente te va a dar esa sensación y te la va a dar con más certeza, porque es real, no ese modo retrato del que te hablaré luego, que no me gusta, sigue sin gustarme y creo que no me gustará nunca. Ese lente de 65 milímetros que tanta gente se quejó porque era demasiado angular. De hecho, no es lo mismo, por ejemplo, que estamos a esta distancia focal, a que yo me acerco, por ejemplo, este sería el super angular, a esta distancia, imagínate, esto es 35 milímetros, imagínate 65, andaba por aquí más o menos. La gente se quejaba mucho de eso, de que tienes que moverte, que tienes que alejarte, pero me parece súper interesante ese lente, me parece muy usable, sobre todo para fotografía de retrato, para fotografía de cosas pequeñas, fotografía macro. Ese lente para mí está espectacular y solo me hubiera gustado que tuviera la calidad del lente angular. Luego está el lente, el famosísimo, el que tanta gente le gusta, el super angular. Un lente equivalente a 16 milímetros, que es una barbaridad de angular, que sigue teniendo los mismos problemas del iPhone pasado, distorsiona un poco en los bordes, tiende a quitar un poco de calidad, que es normal de hecho en los lentes ultra angulares como este mismo que estamos usando, aunque no estamos usándolo en toda su capacidad angular. Pero ese lente tiene grandísimos usos en otras cosas tan diferentes como estábamos hablando del tele. En otra parte, lo puedes usar para la fotografía de lugares, para fotografía de interiores, fotografía de edificios. De toda la vida los lentes angulares, por eso siempre me ha gustado tener en mi arsenal lentes grandes angulares, porque son muy interesantes y muy creativos. Puedes hacer inclusive, se puede hacer fotografía de retrato con lentes angulares y queda súper interesante. De hecho hay un video que quiero hacerle a ustedes más adelante de la diferencia de cómo vas cambiando, no sé, desde 10 milímetros hasta 200, cómo ese propio cambio de longitud focal cambia la forma de la cara de las personas, y eso se aplica por supuesto de la misma manera a este lente. Y la realidad es que tener estos tres lentes, estas tres longitudes focales en este simple rectángulo es algo espectacular, algo que te va a dar una versatilidad increíble. Hoy en día la realidad, hablando de realidades, es que yo como fotógrafo profesional, no sé qué decirte, el 60% de las personas que me contratan para hacerle fotografía, toda esa calidad, toda esa cantidad de lentes, todos esos miles de dólares invertidos en cámara, van a parar a redes sociales. Sin embargo, hoy tienes este dispositivo que cuando unes el RAW, cuando unes toda la calidad del cristal, cuando unes la capacidad focal de hacer diferentes tipos de retratos, eres capaz de hacer cosas suficientemente poderosas, suficientemente de calidad para entregársela para redes sociales, para tus redes sociales, para las redes sociales de tu empresa. Realmente creo que este teléfono hoy en día ya está capacitado. Creo que poco a poco, si recuerdan un video viejo mío, siempre decía que los teléfonos nunca iban a poder con las cámaras. Creo que poco a poco ya lo están alcanzando, por lo menos en el plano, vamos a decir que en el plano de las redes sociales, en el plano de la internet, ya casi es imperceptible saber lo que es una fotografía con el iPhone 12 Pro o con una fotografía, no sé, con la última Canon, con la última Sony. Casi ya llega a ser imperceptible. Por supuesto, un ojo entrenado sería capaz de verlo. Pero en mi opinión, fotográficamente, dándole una evaluación a este teléfono, vamos a decir que de 5 puntos yo le daría 4, porque es muy difícil llegar a ese 5 de ser una cámara, por el mismo tamaño del sensor, por el mismo tamaño de los lentes. Evidentemente es una cuestión de física y de óptica, pero ese software computacional del que estábamos hablando, oye, está alcanzando poco a poco
a toda esta cosa que tengo armada delante de mí. Y créeme, yo no me voy a quejar realmente el día que tenga que dejar de andar con esa mochilota que ven ahí llena de lentes y solamente tenga que salir a un trabajo profesional con este teléfono y tal vez un flash. Creo que el futuro luce precioso. Y otra de esas nuevas tecnologías que trae este teléfono que nos ha llenado de ilusión es el sensor LiDAR. Exactamente, lasers en el teléfono. Desde que salió este teléfono, todo el mundo, desde antes que saliera de hecho, teníamos la ilusión de que todo este sensor LiDAR, que son lasers que van hacia el objetivo y regresan, o sea, le permiten al teléfono, al sensor del teléfono, decir dónde está cada cosa, determinar la distancia entre el objetivo y el teléfono. Pensábamos que esto iba a poder, por ejemplo, traer modo retrato en el video, o sea, lograr ese desenfoque como si estuvieras ahora mismo cuando me acerco. ¿Ves todo este desenfoque? Pensábamos que lo íbamos a poder tener de manera ficticia con esa potencia computacional, con esa fotografía computacional que tiene este teléfono. Pensábamos que el sensor LiDAR iba a lograr eso, pero nada. De hecho, el sensor LiDAR ni siquiera en fotografía sirve para mejorar hasta ahora. Esperemos que con una actualización arreglen eso. Sirve para mejorar el modo retrato. El modo retrato, para resumírtelo en este teléfono, es horrible. Sigue siendo como todos los modos retratos hasta ahora de todos los iPhone, que con el pelo no puede, que con debajo del brazo te crea una falta de desenfoque. O sea, del modo retrato no voy ni a hablar porque sigue siendo horrible. Este nuevo sensor LiDAR solamente funciona para mejorar el enfoque de noche. Los antiguos iPhones siempre luchaban muchísimo con el enfoque de noche. Ahora, con esta tecnología de lasers, es capaz de determinar el objetivo y enfocar de manera precisa con poca luz. Hasta ahora, ese es el único uso que tiene esta herramienta con tanto potencial para la fotografía y el video. Por supuesto, hay aplicaciones para medir distancia, etcétera, etcétera, para explotar estas potencialidades, pero en fotografía y video realmente está subutilizado. Y por supuesto, el segundo gran superpoder de este teléfono, y uno que realmente creo que ha sido opacado por su gran poder fotográfico, ha sido su capacidad de hacer video. Un teléfono que es capaz de entregarte como capacidad máxima 4K, 60 cuadros, 10 bits, Smart HDR3 y Dolby Vision. Una locura de capacidades de video en un solo teléfono. Une a todo eso que el sensor angular tiene un sensor de estabilización de 2 ejes, o sea, está estabilizado ópticamente, como mismo puede estar estabilizado esta cámara, y hace que esta cámara valga muchísimo dinero más que una cámara normal. Eso lo tiene el lente, o sea, eres capaz de hacer tomas con una calidad impresionante, eres capaz de que esas tomas estén estabilizadas solo con tu mano. Wow. Te preguntarás, ¿qué es el Dolby Vision? Pues en teléfono no viene a ser nada más que otro tipo de HDR. Toda la información que recoge el sensor, toda la inteligencia computacional, toda la fotografía computacional de ese teléfono, llevada a la tecnología de Dolby Vision y aplicada a tu imagen. De hecho, cuando tú pones play en el teléfono al mismo video, el primer microsegundo se ve casi como si estuviéramos grabando en log, y luego se aplican los colores del Dolby Vision. Así que el Dolby Vision sería como una información de colores, una información de tonos en la imagen. Por supuesto, esta tecnología es tan nueva que no todos los dispositivos la pueden asimilar. Por ejemplo, en el teléfono se ve espectacular, pero luego la llevas a Premiere y no se nota igual, no se ve igual. De hecho, lo que se ve perfectamente expuesto en el teléfono se ve sobreexpuesto en la computadora. Pero aún así, usando esta opción que sobreexpone la imagen, eres capaz de recuperar todas esas sombras, todos esos highlights, y que quede con muchísima más calidad que si no lo usaras. Me imagino que eventualmente todos los programas de edición se irán poniendo al ritmo de usar Dolby Vision, porque créeme, Apple pone a todo el mundo a su ritmo, a gozar atrás de ellos, y así será. Hoy en el video con la muchacha utilicé los 3 tipos de lente, utilizamos el tele, lo utilicé muchísimo, utilicé el angular por su capacidad de ser estabilizado solamente con mis manos, y quedaba casi igual o mejor que con el pequeño gimbal que yo llevaba. Hay gimbals, estabilizadores de teléfono que son más potentes, que puedes hacer movimientos más interesantes, pero yo solamente quería uno que me permitiera, porque evidentemente estamos caminando en la tierra, como pudieron ver, entre la hierba, y quería que luciera bien pro el contenido. Y la realidad es que después de todas estas semanas, después de esta sesión
profesional de video con esta modelo, con esta cantante, luego de haber exprimido ese 4K 60 cuadros para hacer esas cámaras lentas, esos 10 bits de información de color, de haber puesto ese Dolby Vision, de haber usado ese Smart HDR3, que es la evolución de todo el HDR que venían arrastrando los iPhones desde el anterior, evolucionando. El iPhone 11 Pro era impresionante, este es doble de impresionante. Luego de haber usado toda esa tecnología, realmente me he quedado impresionado. Realmente, como se pueden dar cuenta, como vieron al principio, como están viendo ahora, es un contenido que se ve bien, que se ve de calidad, no se ve casi de teléfono. Evidentemente, los teléfonos aún luchan un poco con los tonos de la piel se ve demasiado definida, se ve muy fuerte, no sé, los pelos de la cara, los pelos. Esas son cosas que son naturales, endémicas de un sensor tan pequeño, aunque este teléfono es el iPhone con los sensores más grandes que ha existido hasta ahora. Esas son cosas que todavía puedes ver, pero en general toda la formación del video lo hace lucir muy profesional, y créeme, eso es algo impresionante, algo que por ejemplo lo puedes subir a tu Instagram, lo puedes subir a tu Facebook, como venimos hablando, porque para mí es una gran herramienta para redes sociales. Sobre todo, yo no lo usaría de manera profesional. Evidentemente no te llama un artista, no te llama una televisora, no te llama Discovery Channel y tú vas con un teléfono. Aún no ha sucedido eso, probablemente suceda en unos años. Pero para tus redes sociales, para tu Instagram, para subir una toma, no sé, en un lugar, y vamos a ponerle además toda la versatilidad que te da un teléfono. Ojo, que lo puedes poner abajo, que lo puedes poner arriba, que puedes moverte por toda la escena con el teléfono pegadito a la pared, puedes pegarlo a un lugar. O sea, son tantas las variantes que te da eso que hablábamos al principio de la ergonomía, de la portabilidad del teléfono, unido con esta potencia bruta, porque esto es una locura, potencia bruta extrema, potencia bruta no, esta potencia bruta amaestrada que tiene este teléfono lo hace impresionante, impresionante, impresionante. Me he quedado asombrado con lo que he logrado hacer en postproducción. Sobre todo en el teléfono te impresiona, pero luego en la computadora lo que eres capaz de hacer con esas tomas, wow. Y realmente es muy utilizable para tus plataformas digitales como video profesional. Por ejemplo, aquí estás viendo diferentes escenas donde probé bloguear. Cuando normalmente uno bloguea con una cámara profesional, dije, vamos a probar cómo sería bloguear con cada una de las cámaras de este teléfono, cómo sería bloguear con la cámara de selfie, que igual te entré a 4K 24, el 4K 60 de la cámara de selfie de este iPhone 12 Pro Max es muy malo. O sea, cuando tú saltas de 4K 24 a 4K 60 se desmenuza el video, se destruye. No sé por qué, no sé si eso después lo mejorarán, pero sucede. Y si tú logras bloguear, o sea, hablar, hacer una toma hablando, buena familia, ¿cómo está la cosa? Si tú eres capaz de hacer eso con el teléfono invertido, o sea, no hablando así, sino con la cámara hacia ti, evidentemente no te vas a ver, pero tú más o menos te ubicas. Como se pueden dar cuenta acá en lo que les estoy mostrando, la calidad es excepcional, es exquisita. O sea, además de la portabilidad, no tienes que andar con la cámara. A veces yo tengo un dolor en el brazo de aguantar todas estas cámaras con estos lentes. O sea, es impresionante y lo veo muy, muy, muy usable, como te digo, para las plataformas digitales, para YouTube, para Instagram, wow. Y para seguir con la misma línea de ahorita, si tuviera que darle una calificación a este teléfono en base a 5 puntos, creo que le daría 4, porque igualmente es impresionante, es pura potencia, es pura calidad, pero le faltaría ese puntico para llegar a una cámara profesional, y no digamos una cámara de cine. Le faltaría ese puntico que te da un sensor mucho más grande, que te da toda la tecnología que implica una cámara en todo ese espacio, pero realmente que le esté dando 4 te dice cuánta calidad yo veo en este teléfono, te dice cuánta capacidad, cuánto potencial yo le veo en este teléfono. Yo personalmente, como creador de videos en YouTube, por ejemplo, me veo muy capacitado para, con solamente el teléfono, ni gimbal, nada, irme, no sé, estoy en un sitio que me dicen, no sé, una reserva natural que me dicen no puedes entrar cámaras profesionales. Yo me iría con este iPhone 12 Pro Max confiado de que con lo que voy a regresar va a tener muchísima calidad. Podré hacer charlas, podré hacer mis vlogs, podré hacer cámaras lentas, todas mis secuencias de B-roll en 60 cuadros, 4K, con toda esa calidad de colores que te da un 10 bits, que te da el Dolby Vision. Confiado lo haría. Creo que ahí te resumo, más que con la puntuación, con que yo me iría confiado a hacer un video solo con este teléfono. Creo que eso ya te dice mi percepción de las capacidades de video, las capacidades videográficas de este teléfono. Y nada,
nada familia, hasta aquí el video de hoy, hasta aquí este review desde el punto de vista de fotografía y de video del iPhone 12 Pro Max. Y si notas algo diferente en el ambiente, si notas que cambió un poco la definición del lugar, que cambió la profundidad del lugar, estás en lo correcto. Estamos ahora mismo grabando con el mismísimo protagonista de este video. Cámara frontal del iPhone 12 Pro Max, 4K 24 cuadros, y ya puedes ver cómo se ve en una situación de poca luz, aunque tenemos un ambiente controlado, pero igual no es la luz que te brinda el día, la luz de estar en el exterior al atardecer. Pero miren esto, por ejemplo, para que tengan una idea. Aquí tenemos una luz principal que si la quito, el iPhone lucha con la exposición y se llena de ISO. Ya la calidad de la imagen no es igual, pero bueno, ya eso te da una idea final de cómo sería el iPhone si quieres hacer videos en tu habitación, videos para tus redes sociales. Creo que si tuviera que resumir para mí qué es el iPhone y me dijeras, Eric, ¿es el mejor teléfono ahora mismo en video y fotografía? Te dijera, sí. ¿Lo vas a usar para tus redes sociales? ¿Lo vas a usar para ocasiones necesarias, ocasiones excepcionales en YouTube? Sí. ¿Le gana una cámara? No. Creo que con eso se resume todo. Con eso te digo ya qué es este teléfono para mí. Y nada, a espejuelos quitados solamente te voy a decir, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, déjame un like, comenta, haz todo lo que hay que hacer para que los youtubers podamos crecer. Es parte del algoritmo, por algo cada uno te dice lo mismo en cada video que tú ves. Y nada, hasta la semana que viene. Ahora les voy a hacer algo muy interesante que tenía muchísimos deseos de hacer: coger este teléfono y salir a la calle a practicar fotografía callejera con él, para ver cómo se desenvuelve en ese aspecto que me gusta tanto y sé que a ustedes les gusta tanto. Y nada, hasta la semana que viene con otro video. Chao, chao.